Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo 23 del tiempo ordinario y estamos viendo un texto de Mateo que es bastante interesante, en el cual nos debe llevar a pensar ciertas cosas y sobre todo llevar a pensar en el dogma de la inmensidad de Dios, que hace parte de la omnipresencia de Dios, que el mismo Jesús hace parte de ser, asimismo ser parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, goza de esa misma omnipresencia, es decir, está en todas partes. Y este texto que le toca a Mateo en arameo, pues es bastante interesante con respecto al movimiento que tiene Mateo y que escucha de labios de Jesús, que lo plasma en su evangelio sin ningún tipo de alteración. Lo complicado es entender la fragmentación que hace de la parte etimológica Mateo, para entonces clarificar cada vez más y poder dar a comprender el significado de lo que está diciendo, porque es un significado bastante, o sea, yo diría bastantísimo, a pesar de que no se dice de esa forma, de esa expresión, pero yo diría que es una forma bastantísima, algo elevadísimo que supera nuestro entendimiento, pero que Dios, por ser Dios, lo puede hacer. Y por eso me quedo con el versículo 20. Acordémonos, hoy estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Me quedo con este último versículo 20a-b, porque, mire, la que participa de la omnipresencia de Dios directamente, es la Virgencita María. No estoy diciendo que esté en todos lados, porque sería obviamente puede ser, una cierta herejía de parte de la omnipresencia de Dios, pero sí tiene la habilidad de estar en diferentes lugares por la bilocación, y al mismo tiempo por la misma presencia inherente al misterio de Jesús y a la misma divinidad de Cristo. Pues María es inherente a ese misterio de la divinidad, y por tanto puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Primero, por ser inherente al misterio de la divinidad de Jesús, y segundo, en referencia a esa acción inherente al misterio de Jesús, pues participa de la gloria de Dios y participa entonces de las diferentes habilidades divinas, como habla obviamente también Santo Tomás de Aquino, y también hablan diferentes doctores de la Iglesia y padres de la Iglesia, las habilidades de Dios en cuanto al concepto de las capacidades divinas, de la acción divina como el acto de Dios para poder entonces mover la acción humana y estar siempre atento a la necesidad del hombre, como lo hace la Virgencita María. Difícil este versículo 20, mire cómo dice: porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que está hablando de la corrección fraterna y está hablando de obviamente el perdón de los pecados, ¿sí? Como tal. Pero esta parte, este versículo 20, ya el perdón de los pecados lo hemos visto en otro momento. Por eso quise tomar el versículo 20, porque trae un verbo, una acción reiterativa constante, que se dice lejos de allá. Y antes de aplicarse ese lejos de allá, aparece Hashem, o sea, el nombre poderoso de Dios. Pero ese Hashem, el nombre poderoso de Dios, articulado con lejos de allá, pues está prácticamente dándonos a entender, tratando de traducir y ser lo más lógico posible, lo más literal posible, y hacerme entender lo que uno más pueda utilizar, hacerme entender, para poder entonces comprender el mensaje de la palabra de Dios. Es el lejos de allá, Hashem lejos de allá. Entonces es como una obligación, es como una acción reiterativa, de que así usted quiera o no quiera, Dios siempre está, o Dios siempre es, Dios siempre está. Y ese lejos de allá quiere decir que Dios siempre está
ahí, siempre es, ha sido, es y existirá. Hashem lejos de allá, Dios es el nombre todopoderoso de Dios. Su acción de Dios siempre ha sido, es y será. ¿Qué es la diferencia con la acción? Obviamente, como lo escribe Mateo, es el lejos de allá. Hashem lejos de allá. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios es. Así usted, es decir, así usted crea o no crea, Dios es. Y cuando se habla de ese Dios es el lejos de allá, pues está hablando de que para que usted sea, es decir, para que usted sea ese hombre, ese ser humano que ha nacido de su mamá, por vínculo paterno y materno, que ha nacido de un vientre, se ha hecho hombre o mujer, no hay más. Ese cuento que me he dicho, no, eso no existe. Ese hombre o mujer que es usted, creado por Dios para que usted sea, hace parte de ese es de Dios, es decir, ese Hashem lejos de allá. Por tanto, Dios siempre va a ser. Y en su ser de ser Dios existe usted. Porque Dios lo ha creado por ser de Dios y de forma que ser de Dios, Él lo crea a usted. De forma que al crearlo a usted, usted es porque usted hace parte de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que si usted no es consciente de ese ser de Dios y de que usted existe por Dios, pues sencillamente su existencia eterna se va a poner en riesgo, no porque deje de existir, sino que usted no va a ser parte directa de ese ser, de ese Dios, de ese Hashem, o sea, de Hashem, del Dios Todopoderoso, por quien se ha hecho todas las cosas, Yahvé. Entonces usted no va a ser parte de ese Hashem lejos de allá eternamente, sino que por el contrario seguirá usted existiendo, pero no va a estar vinculado directamente con Yahvé. Es decir, usted va a estar apartado eternamente de Yahvé, o sea, de ese Hashem lejos de allá. Su ser va a seguir existiendo eternamente porque Dios lo ha creado. O sea, el ser de Dios ha creado su ser, de hombre o mujer. Y por eso cuando Mateo lo toca, dice uno, qué dificultad uno explicar esto. Qué dificultad uno explicar esto, ¿por qué? Porque es que es muy elevado tratar de uno de explicar ese Hashem lejos de allá, tratar de uno de explicar que al nombre de Dios todo fue hecho, ese Hashem, el nombre de Dios todopoderoso, omnipotente y eterno, que su ser ha creado los demás seres y que todo lo que existe es por él, pero que su ser eterno, o sea, que hace parte de ese Hashem lejos de allá, pues usted puede dejar de ser parte directamente de ese Hashem lejos de allá. Es decir, que su ser puede seguir existiendo, pero no estar directamente vinculado por Dios, sino ser parte de su inmensidad, no de su presencia absoluta, como dirían los grandes doctores San Anselmo, San Atanasio, inclusive también el padre del Oriente, San Gregorio. O sea, la presencia de Dios omnipotente y eterno, usted, si no se pone las pilas y no es consciente de que su ser es de Dios y que usted tiene que hacer lo que a Dios le agrada, que usted tiene su libre voluntad, si usted quiere ser parte del ser de Dios, pues sea. O sea, siga a Jesús, sígase Hashem lejos de allá, que está con usted latente, presente, pendiente. ¿A través de quién? Así a usted no le guste oír lo que le voy a decir, pero escúchelo por favor, a través de María Santísima. A través de María Santísima, porque si no, entonces usted va usted simplemente a participar de la inmensidad de Dios, mas no de su presencia total, que es en el cielo. Va a participar de su inmensidad en el infierno, porque usted no quiso ser con Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Y qué se necesita usted para ser con Dios? ¿Qué se necesita usted para ser usted un hombre o mujer con Dios? ¿Qué se necesita? Tan solamente una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Mire, la Virgen, por eso le digo, la Virgencita María hoy, que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos ayude a conocer y a cumplir la voluntad de Dios. Solamente necesitamos eso, una sola cosa: cumplir la voluntad de Dios. Y usted le ha preguntado al Señor a través de María Santísima y San José, dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Permíteme hacer tu voluntad, porque es la única forma que usted estará eternamente en la presencia de Dios,
en la eternidad. De lo contrario, su vida será una vida que solamente dependerá de la inmensidad de Dios, porque Dios sostiene el infierno con su inmensidad. Pero la presencia total de Dios está en el reino de los cielos, pues mal traducido, Malhut Shemaya, mal traducido, pero bueno, ahí sí, así lo podemos entender mejor. Entonces usted decide, eso es lo que está diciendo Mateo, usted es el que decide. Dios está siempre ahí, en su omnipresencia, está siempre ahí en su omnipresencia. Que usted sea consciente es otra cosa, y para usted ser consciente, tiene que ser consciente de una sola cosa, querer hacer la voluntad de Dios. Y un principio de discernimiento que decía también San Ignacio de Loyola, también lo decía San Gregorio Nacianceno, también lo decía San Alfonso María de Ligorio, un principio de discernimiento para hacer la voluntad de Dios es jamás querer hacer el mal, que jamás querer hacer el mal, siempre querer hacer el bien. Y para usted poder hacer eso, revise su vida y revise sus los mandamientos de Dios y cómo está usted ante ellos. Basta. Dios los bendiga. Un feliz domingo para cada uno de ustedes. Que Jesucristo, que está siempre en nosotros, la única forma que Él no esté dentro de usted es a través del pecado, que usted haga, que cometa pecado mortal. Por eso revísese, pero siempre va a estar la omnipresencia de Dios al lado suyo sosteniendo su vida. Y si usted le permite, guiando su vida. ¿A través de quién? De María Santísima. Por eso hoy pidámosle a ella, dígale usted a la Virgencita María que le ayude a vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. Feliz día para cada uno de ustedes. Hoy indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. Que esté muy bien. Acuérdese, Hashem la Jodaya. Dios está ahí siempre presente, haciéndose uno su ser con usted. Depende de usted si usted lo quiere estar cercano o lejano. No hay más que decir. Pero Dios siempre ha existido, existirá y seguirá existiendo por siempre. Y su ser participa de Dios. Usted verá para dónde se quiere ir. Si estar eternamente con Dios o eternamente separado con Dios. Porque ahí está Hashem Lehodasha. Hashem Lehodaya. Usted decide. Dios lo bendiga. Que esté muy bien.